o al menos uno de los objetivos de la ley. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Era un poco más o menos de lo que veníamos hablando en la escuela sabática. Es el conocimiento del pecado. O sea, ¿qué es lo que hace la ley? Nos muestra nuestro pecado, ¿verdad? Es el conocimiento del pecado. Ahí vemos, digamos, una función que tiene la ley. Vamos a leer otro versículo, Gálatas 3, del 17 al 20. Busquemos. Y es un poco de lo que venía, creo que la escuela sabática lo toca en esta semana. Lo toca, digamos, la escuela sabática en esta semana. A ver, ¿quién tiene el versículo que lo puede leer? O sea, Gálatas 3, 17 al 20. ¿Qué es lo que dice? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga, para evadir la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Hasta dónde? Hasta el 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Perdón, al 19. Okay. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Acá vemos otro proceder, digamos, que tiene la ley. Más allá de que dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Entienden? Un poco complicado, ¿verdad? Tal vez. No terminamos de entenderlo. En algunos casos a mí me pasa. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Pablo está desestimando la ley? ¿Qué es lo que quiere decir él? Dice, porque si la herencia, o sea, si la herencia es por cumplir la ley, ya no es por la promesa. ¿Entienden? Ahora, pero Dios dice, la concedió a Abraham mediante la promesa. Dice, entonces, y ahí viene la gran pregunta que nosotros todos nos hacemos. O sea, si no es, digamos, el cumplir la ley de Dios lo que nos hace salvos, es solamente la promesa que Dios le hizo a Abraham, por el cual nosotros podemos acceder también, porque dice que son hijos de Abraham, o sea, son hijos de Dios los que tienen la fe de Abraham. No las obras de Abraham, no dijo eso, nunca lo dijo. Ahora, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué está la ley? ¿Por qué fue promulgada en el Sinaí la ley? Y esa es la parte interesante, dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Y en el original ese que dice añadida significa, digamos, proclamada. Fue proclamada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Se entiende? ¿Cuál es otro propósito, digamos, de la ley? Fue, dice, declarada a causa de las transgresiones. Nosotros recordamos que en esa época que fue declarada ahí en el Sinaí, el pueblo de Israel, que había estado en esclavitud, había perdido de vista la promesa de Dios. No los deberes, digamos, hacia Dios, sino la promesa que Dios, digamos, le había hecho a Abraham. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que hizo él, el Señor? Promulgó la ley. ¿Esa ley fue editada en ese momento o es que ya existía? Ya existía, ¿verdad? O sea que lo único que fue es promulgada, declarada. Y él lo dice. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, que la ley que Dios declaró en el Sinaí no abrogaba la promesa. ¿Entienden?
O sea, no nos presentan la ley como decir, toma, cumplirla, entonces yo te voy a dar todos los beneficios que implica obedecer la ley. No fue eso. Ahora bien, vamos, y yo creo que acá Pablo, y vamos a leer Romanos 7, 2 y 13, él expresa también cuál es la relación que tenía con este problema. En Romanos 7, 12 y 13. Primeramente hemos visto que la ley, que por la ley, digamos, es el conocimiento del pecado. En segundo término, fue promulgada a causa de las transgresiones. Veamos lo que dice Romanos 7, 12 y 13. ¿Quién me lo lee? Cuando llegó cerca, Romanos, ¿no? Romanos 7, 12 y 13. Dice 7, 12 y 13. Sí. La ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a hacer muerte para mí? De ninguna manera. Sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. ¿Se entiende? ¿Es el 13 nada más? El 13, 2 y 13. Bueno, David estaba leyendo de una forma, yo lo voy a leer de otra porque tengo otra versión. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, Pablo no desestima la ley para nada. Y luego dice, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? O sea, la ley es muerte para mí. No, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. ¿Entienden? O sea, lo que está escrito en la ley es para que muestre que nuestro pecado, nuestra transgresión, para que veamos nosotros la pecaminosidad que tenemos dentro nuestro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer una cita en Patriarca del Profeta, página 32, hablando acerca de la experiencia que tuvo el pueblo de Dios en el Sinaí. Ustedes saben, digamos, como recién dijimos, esa ley fue promulgada ahí en el Sinaí. Entonces, ¿qué dijo el pueblo cuando fue promulgada? ¿Cuál es el error que cometió? Dijo que iba a obedecer. Dijo que iba a obedecer. Esto haremos, dice, ¿verdad? ¿Y eso corresponde, digamos, que digamos nosotros eso? ¿Podemos cumplir la ley de Dios? Wendy, te pregunto, ¿podemos cumplir la ley de Dios? Bien. Ahora yo leo la cita, dice, ¿qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Dice, Dios los llevó al Sinaí, eso está en Patriarca del Profeta, página 32. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Versículo Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, eso es lo que decía el Señor ahí en la Biblia. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dice, ¿y qué pasa? A veces nosotros leemos esto y decimos, bueno, tenemos que guardar la ley de Dios. Vamos a ver, lo hagamos. Dice el Espíritu de Profecía, los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto, o sea, su pacto, no el pacto de Dios, sino el suyo, el que a veces nosotros también lo hacemos, su pacto con Dios, al creerse capaces de ser justos por sí mismos. Declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y a veces se nos presenta eso a nosotros también. Se nos presenta la ley de Dios y nosotros decimos, bueno, hay que obedecer la ley de Dios. Bueno, vamos, la obedezcamos.
Pero vamos a ver cuál es en realidad el propósito real de la ley de Dios. Primeramente, nos muestra nuestro pecado, que estamos llenos de transgresiones, que en realidad estamos llenos de pecaminosidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Vamos a ver lo que dice Romano y ahí está la respuesta. Porque eso a veces nosotros no lo comprendemos bien. Vamos a ver lo que dice Romanos 5, 20 y 21. Y lo leo yo. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Para que el pecado abundase, para que se nos viera y nosotros nos viéramos pecaminosos como realmente somos. Pero he aquí, como la Biblia siempre tiene buenas nuevas para nosotros, vemos cuáles son las buenas nuevas. Mas cuando el pecado abundó, abundó la gracia, dice. ¿Cómo dice? Sobreabundó. Sobreabundó la gracia. O sea, la ley se introdujo para que el pecado abundase. El pecado abunda cuando nosotros nos miramos la ley. A mí sí, yo me siento muy pecador, digamos, cuando veo la ley de Dios y sé que no la puedo cumplir. Entonces, el propósito de la ley es para que el pecado abundase. Esa es la ley. ¿Y cuál es el evangelio? Mas cuando el pecado abundó, sobreabunda la gracia. ¿Entienden? Así que si el Señor nos muestra nuestro pecado, tenemos que tener la seguridad de que así como Él, a través del Espíritu Santo, nos muestra nuestro pecado, ¿cuál es la buena nueva? Sobreabunda la gracia. ¿Entienden? Ese es el propósito de la ley. Y si algún otro tiene otro propósito con la ley, la pervierte. Pervierte el Evangelio en realidad. Porque la Biblia dice que eso es lo que hace la ley. Para que el pecado sobreabunde en nosotros, nos muestra nuestra pecaminosidad, pero, ¿qué es lo que hace también? Nos muestra la gracia de Cristo. Sobreabunda, dice. Sobreabunda la gracia. Entonces, ahí vemos cuál es el propósito que tiene la ley de Dios. ¿Entienden? Eso no lo comprendían los israelitas. Ellos creían que se les había puesto la ley de Dios para que ellos digan, sí, bueno, hay que obedecer, la obedecemos. Y nosotros vamos a ver cuál es el segundo propósito que tiene la ley de Dios, y creo que todos lo hemos sabido, lo hemos escuchado alguna vez. De todas formas, ¿qué es lo que nosotros vemos, digamos, quién es el que nos convence del pecado? ¿Quién nos muestra la ley y nos convence del pecado? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora bien, cuando el Espíritu Santo nos convence a nosotros del pecado, hace un reproche, ¿verdad?, a nuestra vida. Y cuando nos convence del pecado, ¿es reprochador o sigue siendo consolador también? Sigue siendo consolador. O sea, ¿qué hace? Tenemos un consolador, digamos, que nos reprocha. ¿Entienden? O sea, tenemos consuelo. En Cristo tenemos consuelo. El Espíritu Santo hace la obra de reprocharnos en nuestra vida, nos presenta la ley. Pero ahora vamos a ver qué es lo que hace la ley. Y cuál fue la intención de Dios en el Sinaí cuando introdujo la ley. Vamos a ver, digamos, y nosotros sabemos, digamos, qué es lo que requiere la ley, ¿verdad? ¿Qué es lo que requiere la ley? Obediencia perfecta. Obediencia perfecta, justicia perfecta. Pregunto, nosotros, así como estamos, digamos, ¿podemos darle eso a la ley? No podemos dárselo. Entonces, ¿por qué? Y dice, ya lo vamos a leer, nosotros sabemos, hemos leído alguna vez que dice Gálatas que la ley fue ¿qué? Fue un ayo, ¿verdad? Fue un tutor para llevarnos a dónde? A Cristo. O sea, está la ley de Dios, cuando nosotros no la cumplimos, marchamos presos. Marchamos presos. No la podemos cumplir. ¿Y el tutor a dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? A los pies de Cristo. Entonces, ¿vale la pena, digamos, afanarse y aferrarse de la ley? ¿Nos justifica la ley a nosotros? La fe nos justifica, no la ley. Bueno, la ley.
Cristo, digamos, nos justifica por medio de la fe. Esa es la respuesta correcta. Cristo y solo Cristo. No existe otro camino. ¿Entienden? Entonces, si alguien presenta la ley de Dios con otro propósito, pervierte el Evangelio, pervierte la ley. No era el propósito de la ley, digamos, y por eso Pablo lo enfoca a este problema en Gálatas. ¿Entienden? Había personas que se querían aferrar de la ley como si fueran encima, como si fuera que la podían cumplir. Y no se puede cumplir la ley de Dios sin Cristo. Ahora, la ley de Dios exige justicia perfecta, ¿verdad? Nosotros no la tenemos, no la tenemos. Entonces, ¿por qué pretender creer que nosotros vamos a cumplir la ley de Dios así con nuestra propia fuerza? Es imposible. Ahora, ¿cuál es el método que Dios nos ha traído en su inmensa misericordia para que nosotros podamos ser justificados y podamos obtener esa justicia de Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay un solo camino, por medio de la fe, dice. Eso dice la Biblia. No es por las obras, no son por las obras de la ley. Porque dice, si fuera así, ya la promesa no tiene validez, si fuera por las obras de la ley. En vano murió Cristo, dice. Ahora vamos a ver. Leamos, por favor, Timoteo 1, primera de Timoteo 1.5. Primera de Timoteo 1.5. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo que pide la ley? ¿Quién lo lee? Pues el fin del mandamiento es el amor de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Vemos lo que pide la ley? El fin del mandamiento dice es este, ¿verdad? Corazón puro. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pregunto, ¿alguno de ustedes, digamos, tiene eso? Dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Tenés un corazón limpio? ¿Tenés un corazón limpio? En Cristo Jesús sí. En Cristo Jesús sí, muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que pide la ley de Dios? Pide justicia perfecta. No pide, digamos, lo mejor que nosotros podemos darle. No pide eso. Lo mejor que nosotros podemos darle no sirve. Él lo único que pide es la justicia perfecta. ¿Hay algún justo, digamos, en la tierra? Ninguno dice. Todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos han pecado. Todos hemos pecado. Ahora bien, ¿cómo podríamos entonces obtener esa justicia que pide la ley, que requiere la ley, que demanda la ley? ¿Cómo obtenemos esa justicia y quién la posee? Cristo. Cristo posee esa justicia. Él es puro, Él es santo. Él obedeció la ley. Él es puro. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer, digamos, para que eso se me dé a mí y la ley, y pueda estar bien ante la ley? ¿Cómo se hace? Nuevamente, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por la obra de la ley, para que nadie se gloríe. Ahora bien, ahí estamos, digamos, todavía en Timoteo, ¿verdad? Vamos a leer también qué es lo que dice el versículo 12 y 13. Dice, Pablo está hablando, digamos, de su experiencia. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y el 14 dice, y el 15 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, la ley nos muestra el pecado. Y ahí donde abunda el pecado, ¿qué es lo que existe después? Sobreabunda la gracia. Ese es el objetivo que tiene la ley. ¿Entienden?
Eso es lo que Pablo pregonó todo el tiempo. Entonces él, cuando vinieron personas diciendo, digamos, que había que hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro, circuncidarse, qué sé yo, dejar de comer carne, hacer un montón de cosas, un montón de obras. Ojo, que el Pablo no está diciendo que obedecer la ley es malo, no. Él dice que si nosotros dependemos de la ley, ahí está el problema. Nosotros no podemos depender de la ley. No podemos depender de la ley. Y después seguimos leyendo. En el 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Para ejemplo, de los que habrían de qué, de obrar para la vida eterna, habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se entiende? ¿Se entiende, digamos, cuál es el propósito de la ley? Primero, mostrarnos nuestro pecado. Y allí es donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Segundo, cuando marchamos presos, ¿a quién nos lleva? A Cristo. ¿Entienden? Cristo es el que puede presentar su vida inmaculada y puede decir, porque la ley demanda eso, demanda el amor de Dios, ¿entienden? Y que la justicia de Cristo demanda. La ley de Dios demanda la justicia de Dios y el amor de Dios. Y nosotros, por naturaleza, no lo poseemos. Entonces, el único que puede presentar eso ante la ley es Cristo. Y si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada. Así que no pretendamos, digamos, guardar la ley de Dios sin tenerlo a Cristo en el corazón. Ahora, veamos, digamos, Colosenses 1:27, porque en realidad ese es el Evangelio, ¿verdad? Este es el Evangelio que vamos a leer ahora en Colosenses 1:27. ¿Quién lo lee? A quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles cuán grande es la gloriosa riqueza de este misterio, que es en Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ah? Cristo en nosotros. No lo he entendido, dice Gustavo. El versículo no lo ha entendido. Léelo de vuelta. ¿Era 27? 1:27. Yo también tengo esta versión. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer entre los gentiles, cuán grande es la gloriosa riqueza de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Entiende, Lucas? Sí, ahora lo voy. Vamos por la versión esta también se lo voy a Sí. decir. O sea que el propósito de todo esto de la salvación es mostrarnos a nosotros el vivir, que vivo Cristo en nosotros, tenemos la esperanza de gloria. Ese es el propósito de la ley, ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es la única forma de escapar de todo lo que la ley requiere. Ahora, vamos a ver otro versículo que dice qué es lo que hace el Señor, qué es lo que hace la fe. Hechos 15, 8 y 9. Hechos 15, 8 y 9. ¿Lo tienen ya? Y dice, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, dice, purificando por la fe sus corazones, ¿verdad? A través del Espíritu, el Señor purifica nuestros corazones. Y eso ya lo habíamos charlado, que nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es el Consolador. También leemos en Gálatas 3:24, ya lo hemos leído, que Cristo, la ley, digamos, es nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, pero lo leamos. Gálatas 3:24. Y ahí está el propósito que ya habíamos mencionado anteriormente. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que ¿qué? De que fuésemos justificados por la fe. Y decir justificado es decir que somos justos ante la ley. ¿Entienden? O sea, nosotros obtenemos la justicia por medio de la fe. No la obtenemos por medio de obrar, sino de creer. Y el creer es lo que produce la obra. ¿Entienden? ¿Se entiende eso o no? O sea, si nosotros presentamos la ley de Dios con ningún otro propósito que no sea para que el pecado abunde y para que se muestre la gracia de Cristo, no sirve. Porque la ley nos condena. Y si no nos lleva a Cristo, no sirve. ¿Entienden? Eso es lo que Pablo siempre estuvo en contra de todo su evangelio, de todo lo que él ha escrito. Siempre dice acerca de lo mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano está confundido muchas veces y quiere depender de la ley, quiere depender de las obras. Eso parece que lo hacemos naturalmente, ¿entienden? No entendemos que la justicia que exige la ley, nosotros la conseguimos a través de la fe. No existe otro camino. La justicia de Dios se consigue por medio de la fe. Ahora, si nosotros miramos la ley para obtener justicia, ¿la obtenemos? No, ¿verdad? No obtenemos justicia mirando la ley, sino mirando a quién. A Cristo. No existe otro camino. Cristo dice, yo soy el camino. No dice yo, la ley es el camino, dice yo soy el camino. Yo soy la verdad. La ley también es verdad, pero yo soy la verdad. Y yo quiero ir, digamos, a un versículo que lo resume todo también, que está en Salmo 85:10. Y ahí vemos lo que dice la Biblia acerca de la ley de Dios, la misericordia de Dios. Salmos 85:10. ¿Quién lo lee? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia que exige la ley y la paz se besaron. El Espíritu de Profecía dice que cuando entró el pecado, automáticamente entró la gracia. ¿Entienden? Nosotros como seres humanos hemos quebrantado la ley de Dios. Y la única forma de obtener de nuevo la justicia que exige la ley de Dios es a través de Cristo. No existe otro camino. No existe otro camino. Y si nosotros por allí, confundidos, queremos obtener la justicia de Dios a través de la ley, estamos mal, vamos mal. ¿Entienden? Y si alguien nos presenta la ley de Dios con otro objetivo que no sea para el que ya hemos leído, para que se nos presente nuestro pecado, sobreabunde la gracia y nos lleve a Cristo, no nos sirve, es otro evangelio. ¿Entienden? Por eso a veces yo particularmente, cuando escucho, en realidad digamos, he escuchado toda mi vida, desde los sermones, desde que asistí, digamos, desde que era chiquito, que tenía 6 años, y siempre se me ha mostrado una salvación por obras, porque lo único que se me ha presentado es la ley de Dios, la ley de Dios a la cual no la puedo cumplir, y nunca el camino que Dios ha determinado para que nosotros obtengamos esa justicia que es tan necesaria para poder habitar allá en el cielo. ¿Entienden? La única forma es por medio de la fe en Cristo Jesús. No existe otro camino. Él lo dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Entonces, querer aferrarnos a la ley no sirve. Y hay versículos donde, en 3 o 4 versículos, Pablo hace énfasis en la fe, en la fe, en la fe, en la fe. Y es como si desestimara, digamos, las obras, las obras, las obras. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero él para nada está desestimando la ley. Él está indicando que la única forma de que nosotros cumplamos la ley de Dios es teniendo a Cristo en el corazón. No existe otro método, no existe otro método. Entonces, querer aferrarnos, digamos, a una ley que es muerta, que nos condena, eso es estar en el viejo pacto. El nuevo pacto es depender, como Abraham, de las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Y es lo que leíamos esta mañana en Ezequiel. La promesa de Dios es que Él iba a limpiar nuestros corazones, es que Él iba a poner dentro de nuestra mente, digamos, su ley, dentro de nuestro corazón. No iba a limpiar, ¿entienden? Esas son promesas. El problema es que nosotros no le creemos, ¿entienden? No le creemos, sencillamente no creemos. Y eso es lo que Pablo estaba peleando. Ellos decían, bueno, pero mirá lo que hizo Abraham. Salió de Ur de los Caldeos, se fue de verdad desde allí, quiso sacrificar a su hijo, que la semana pasada creo que lo hemos visto en la escuela sabática. O sea, ¿qué hacen los judíos? Le nombraban todas las obras a Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Ni las mencionó las obras, sino que más dijo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Sino que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ese es el problema que tenemos nosotros no creemos. ¿Entienden? No creemos en las palabras de Dios. La palabra, dice, Cristo lo dijo, dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entienden? Y si Él dice que Él va a cambiar nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que creer en lo que Él ha dicho. Eso no significa, digamos, que nosotros automáticamente nos vamos a quedar sentados esperando que las cosas sucedan, pero tampoco significa que yo con mi propia fuerza voy a hacer todo lo que la ley demanda, no. Él va a producir eso en nosotros. Ahora bien, como para ir concluyendo, yo esta mañana estaba escuchando algo acerca de eso, lo voy a mencionar. Quería recordarles, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No. Quería recordarles, digamos, en el momento ese en el que Cristo va a venir a esta tierra y Él va a separar los cabritos, digamos, uno para la izquierda, otro para la derecha, ¿verdad? Y dice la Biblia que hay personas que van a decir, Señor, hemos profetizado en tu nombre, dice, hemos sacado demonios, hemos hecho esto, hemos hecho aquello, somos buenitos, tenemos muchas obras. ¿Qué le va a decir el Señor? Nunca os conocí. Apartados de mí, dice, hacedores de maldad, ¿verdad? ¿Y lo otro? ¿Qué van a decir? La ley exige justicia. Y las personas, digamos, que estén por entrar al cielo, que van a heredar la tierra, ellos dicen, lo que pide, digamos, la ley. ¿Qué pide la ley? Justicia. Yo no tengo justicia. Es más, dice, yo he sido ciego toda mi vida. Sin embargo, el Señor Jesús dice, me llevó todo el camino, digamos, del mal. He sido desventurado, miserable. El Señor ha muerto por mí. Él tiene toda la justicia. Y este manto que tengo acá, antes de entrar al cielo, este manto que tengo, yo era desnudo. ¿Pero quién me la dio? Cristo. ¿Acaso alguno de ellos, digamos, va a promocionar las obras que tenían ellos? No. ¿A quién vamos a admirar nosotros antes de entrar al cielo? El Espíritu de Profecía dice que cuando estemos en las bodas del Cordero y Él haga su aparición, dice el Espíritu de Profecía que todos, dice, vamos a tirar nuestras coronas a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido bonitos, hemos hecho muchas cosas, o es porque Cristo nos ha dado su justicia. Él nos ha dado su justicia. ¿Y cómo podemos obtenerla? A través de la fe. No existe otro camino. Y la fe es un don de Dios. Él nos ofrece todo eso a nosotros. Ahora, ¿se entiende cuál es el propósito de la ley?
no es para que nosotros nos aferremos a la ley. El propósito de la ley es para mostrarnos los pecadores que somos. Y es nuestro ayo, dice la Biblia, para llevarnos a quién? A Cristo. No existe otro propósito de la ley. Si alguien dice lo contrario, la está pervirtiendo el Evangelio. Eso es lo que Dios quería que el pueblo de Israel supiera en ese momento cuando Él promulgó la ley. ¿Entienden? ¿Se entiende eso? Entonces, en nuestra vida tiene que pasar exactamente lo mismo. No nos aferremos a esa ley. Esa ley es, como dice Pablo, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Entienden? Y Cristo nos liberó de esa maldición de la ley. Él no está diciendo, digamos, que nos liberó de la obediencia, sino que nos liberó de la maldición, que es la desobediencia. ¿Entienden? Cristo nos libera de esa maldición y nos hace ¿qué? Obediente. ¿Por medio de qué? De la fe. No existe otro camino. Entonces, querer aferrarse a la obra es un error garrafal. Y en Gálatas, Pablo, hay ahí un versículo que dice, no sé cómo es que dice, ojalá que se le fueran mutilados, creo que dice, puede ser, aquellos dice que quieren hacerlos creer que por la ley vamos a ser justificados. Algo así creo que dice el versículo. ¿Entienden? Pablo estaba tremendo ahí con los Gálatas. Entonces, a nosotros, el Señor, a través de su palabra, nos muestra eso. La ley es para que nosotros veamos la pecaminosidad que tenemos y que no podemos cumplir la ley de Dios. No sin tenerlo a Cristo en el corazón. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es aceptar el don ofrecido, que es Cristo, la esperanza de gloria en nosotros, dice. ¿Entienden? Eso es lo que muestra la Biblia. No existe otro evangelio. Ese es el verdadero evangelio. Ojalá y Dios quiera que podamos comprenderlo. Este es un tema un poco complicado. Yo en otras ocasiones he dicho una cita que dice que en la época que estaba el hermano White, 1 de cada 100 no lo entendía. Entonces, imagínense lo importante que es entenderlo. El pueblo de Israel no lo entendía en el Sinaí. Por eso se concertó un pacto, ese pacto en el cual nosotros también podemos estar. ¿Qué es lo que es bueno? Es depender de las promesas de Dios. Si Dios dice, yo voy a cambiarte el corazón, y bueno, Señor, ¿cómo lo harás? Creo en ti. ¿Qué es lo que hablábamos la otra vez? Abraham llegó a estar dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios le había dicho, en Isaac te será descendencia. Y luego le dijo, ve y sacrifícame a Isaac. O sea, palabra de Dios contra palabra de Dios. ¿Y qué hizo él? Actuó por él. Santiago lo dice. ¿No ves que actuaron sus obras juntamente con su fe? ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Él creía en Dios. Y es lo que tiene que suceder en nosotros también. El problema es que a veces nosotros no creemos y queremos obrar. Ahí es donde radica el problema. ¿Entiendes? Dios quiera que nos ayude a entender un poco este tema. Lo vamos a seguir manifestando acá del frente, porque creo que toda la vida hemos querido salvarnos haciendo la obra, y ese es el problema más grande que tiene el ser humano. ¿Entiendes? Por lo menos eso es lo que se me ha predicado a mí, es lo que yo entendía, y por la gracia de Dios he recibido otro mensaje, el cual todavía lo estoy leyendo y estudiando, en el cual todavía no logro comprenderlo completamente, y por allí pido perdón porque por ahí no lo sé explicar correctamente. Entonces, el ideal que Dios quiere para nosotros es que nosotros, cada uno de nosotros, pueda buscar la verdad sobre este asunto, porque es importantísimo. El diablo se ha ensañado con este tema porque él sabe que cuando nosotros lo comprendamos, nada va a estorbar el camino hacia aceptar, digamos, lo que Dios nos ha ofrecido. Dios quiera que podamos seguir indagando sobre esto y ojalá, digamos, que comprendamos que el único camino que el Señor ha determinado para nosotros es Cristo. No existe otro. Pablo lo dijo, lo único que me propuse en la vida es predicar a Cristo, y solo a Cristo, y a Cristo, y a Cristo crucificado. No existe otro.